A continuación vamos a generar los nuevos datos para desarrollar el ejercicio. Vamos a analizar el producto 3 de la unidad 1, estimaciones de tiempo en días. Como vemos, acá tenemos el cuadro con los valores de las actividades: optimista, más probable, pesimista y precedente, ¿no? Como vemos aquí en el cuadro, tenemos que la actividad A, B y C son precedentes, y la actividad D depende de A, E depende de B, F de C y E, G de D, H de F, I de G y H y J de G, como aquí se aprecia en el gráfico, en el diagrama de referencia, ¿no? Tenemos que D depende de A, G depende de D, J depende de D y I depende también de G. E depende de B, F depende de E, H depende de F y F depende de C, ¿no? En el diagrama de referencia. Al realizar el gráfico de proyecto, al iniciar las actividades, para proceder a hacer el gráfico del proyecto, primero tenemos que hallar el tiempo esperado y la varianza de cada actividad. Para eso tenemos la fórmula de A más 4M más B sobre 6, que en este caso A sería el tiempo optimista, M sería el más probable y B sería el pesimista, ¿no? Al reemplazar en la fórmula tenemos que la actividad A optimista sería 3 más 4 por M, que sería la más probable, 9, B en este caso más B, que sería la pesimista, 12. Todo esto sobre 6, lo cual nos da un valor de 8.50, que sería el primer valor aquí en el gráfico de proyecto, ¿no? Así sucesivamente hasta llegar a la actividad J. El último valor en la actividad J sería de 9.67. Al iniciar el gráfico del proyecto le damos a los tres valores independientes, porque no tienen precedentes, valor de 0. Y lo hacemos continuamente, ¿no? En este caso, como D depende de A, va a correr el valor de 8.50, ¿no? Porque depende de la misma actividad. Y asimismo la actividad G, igual manera, depende de D, el mismo valor, lo cual va a ir sumando y va a salir 25.00. Como J depende de G, se va a coger el mismo valor, lo cual al finalizar vamos a sumar 25.00 más 9.67, que es el. Continuando con la actividad J, vemos también que es una actividad huérfana, lo cual el final temprano sería de 34.67 su valor. Asimismo, viendo la actividad B, como no tiene precedente, inicia con el valor 0. El valor del tiempo de duración es de 7.50, al sumarlo me da un final temprano de 7.50. Y así como E depende de B, también tenemos que el mismo valor va a pasar aquí, que es de 7.50, y el tiempo de duración es de 15. El valor, la suma de ambos sería 15.33. Asimismo vemos que F depende de E, entonces el mismo valor pasaría a F, que sería 15.33 sumado más la duración de la actividad F, que sería 24.83. Y H depende de F, el mismo valor pasaría a 24.83, y el tiempo de duración de H es de 8.33, la suma de ambos sería 33.16. No, tenemos la actividad I, que también va a depender de H, lo cual escogemos el mayor valor entre las actividades que dependen, que en este caso sería la de H, 33.16, más el tiempo de duración de la actividad I, que sería de 42.33, que sería nuestro TP.
42.33 días, ¿no? Luego pasando a saber los finales tardíos de cada actividad. Regresamos al inicio, ¿no? Donde nuestro TP de 42.33 menos 9.17 nos va a dar un valor de 33.16. Cierra la puerta, 3. Ya, como analizábamos que la actividad H depende de la actividad I, regresando, nuevamente vamos a tomar el valor de 33.16, ¿no? Y vamos a restar con el tiempo de duración, que es 8.33, lo cual nos va a dar un valor de 24.83. Asimismo, vamos a coger el mismo valor de 24.83 y vamos a restar con el tiempo de duración, que nos va a dar 15.33. Y como venimos retrocediendo de vuelta, vamos a tomar el mismo valor, 15.33, y vamos a restar con el tiempo de duración de la actividad C, que es restado va a dar 6.16. Asimismo, al ver que ambos dependen de uno, vamos a tomar el menor valor, lo cual sería 32.66. Al restar 7.50 nos va a dar resultado 25.16. Como una depende de otra, vamos a coger el mismo valor y vamos a poner 25.96 menos el tiempo de duración de la actividad D, que sería 16.16. Como una depende de otra, cogemos el mismo valor y restamos, lo cual el valor va a ser de 7.66. Asimismo, en la actividad B, como E depende de B, vamos a retroceder y vamos a poner el valor de 15.33 menos el tiempo de duración, que es 7.83, nos va a dar un valor de 7.50. 7.50, como E depende de B, vamos a utilizar el mismo valor y al restar 7.50 menos el tiempo de duración, que es de 7.50, nos va a dar el valor de 0. Del diagrama del proyecto. La pregunta E, ¿qué día es el inicio programado de la actividad G? El inicio programado de la actividad G sería 18 días, porque es 17.50, pero como sabemos tenemos que redondearlo a 18 días porque es en días. F, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en 3 días después del tiempo? Para hallar la probabilidad tenemos que utilizar la fórmula Z igual X menos U sobre O, que O vendría a ser la desviación, lo cual tenemos el valor de X, que es el tiempo del proyecto, más los días que está que termina después, ¿no? Al sumar este monto no vamos a restar luego con el tiempo del proyecto y vamos a dividir en lo que nos salió en la desviación estándar, que es entre 30.33, lo cual nos va a dar que Z va a ser igual a 0.90. Al analizar en el área de la curva normal estándar, pues tenemos que buscar el valor primero en 0 y luego en lo cual en la tabla sería 0.900, sería de 0.81594, que serían los días que después. En la pregunta G, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en 6 días después? Hacemos el mismo procedimiento anterior, utilizamos la fórmula, lo cual dividido entre la división estándar nos va a dar de que Z es igual a 1.00. Al verificar en el área de la curva normal estándar, su valor sería de 0.84134 días después. Eso sería todo.